Ok, estamos ahora en Éxodo capítulo 6. Aquí nos dice, el Señor respondió a Moisés. ¿Por qué dice el Señor respondió a Moisés? Recuerden que la semana pasada, después de que Moisés dijo esas palabras a Faraón, que deje ir al pueblo, Faraón se volvió más duro en contra de los israelitas. Entonces, ¿qué vemos? ¿Qué sucedió? Los jefes de Israel le dijeron a Moisés y a Aarón prácticamente que hicieron mal. ¿Por qué le dijeron eso al Faraón? Perdieron la fe, ya no creían en las palabras del Señor que los vino a visitar. Ya no pensaron en los milagros que mostró Moisés. Recuerden que Moisés en el capítulo 5 les mostró milagros y ellos creyeron en el Señor, se postraron y adoraron al Señor. Se les olvidó todo. ¿Por qué? Porque estaban sufriendo. ¿Ok? Entonces Moisés se volvió hacia Dios y le preguntó en oración, le dijo, Señor, ¿por qué me has mandado? ¿Por qué has tratado así a tu pueblo? O sea, Moisés también incluso está perdiendo la fe. ¿Por qué? Por el sufrimiento. Si ustedes hablarían con Moisés ahorita, ¿qué les preguntarían? Bueno, a lo mejor tendríamos una muy buena conversación con Moisés, ¿verdad? Pero si ustedes le preguntarían a Moisés, oh Moisés, ¿te arrepientas de haber escuchado al Señor? Si le preguntarías en ese momento cuando tuvo esa oración, a lo mejor diría algo como, bueno, a lo mejor esto era mala idea, a lo mejor se equivocó el Señor, ¿verdad? Porque le preguntó a Dios, le digo, Dios, ¿por qué has hecho esto, ¿verdad? Aunque Dios ya le había dicho el plan es, va a pasar esto, pero el faraón se va a endurecer, pero yo con mano dura voy a librarlos. Dios ya le mencionó a Moisés cómo va a suceder, pero Moisés no ignoró todo eso y le preguntó al Señor, ¿por qué has tratado a tu pueblo así? Y vemos ahora en el capítulo 6 versículo 1 Dios le dice la respuesta, le da respuesta a Moisés, le dice, ahora verás lo que haré a Faraón, porque por la fuerza los dejará ir y por mano fuerte, por mano dura, los echará de su tierra, ¿verdad? Aquí se refiere a las plagas que va a suceder. Dios continuó hablando a Moisés y le dijo, yo soy el Señor, yo me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios Todopoderoso, pero por mi nombre Señor no me di a conocer a ellos. Que ahí en las Biblias quizás se nos va a decir Yahvé, yo soy Yahvé, yo me parecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como El Shaddai, Dios Todopoderoso, pero por mi nombre Yahvé no me di a conocer a ellos. Ujú. Entonces está la pregunta ahora, ¿hay una contradicción aquí? Porque si nos fijamos en Éxodo capítulo 6, aquí nos dice, literalmente en el hebreo se los voy a leer, dice Elohim, es decir, Dios. Elohim se puede referir a diferentes seres, pero aquí en este contexto se refiere a Dios. Y Dios, Elohim, Dios, habló a Moisés, habló a Moisés y le dijo, yo soy Yahvé, ¿ok? Yo soy Yahvé. Y me aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios Todopoderoso, es decir, El Shaddai. En hebreo dice El Shaddai. Yo me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como El Shaddai, Dios Todopoderoso. Pero en mi nombre Yahvé, o por mi nombre Yahvé, no me di a conocer a ellos. El problema es esto. Y antes de llegar al problema, voy a decirles una cosa. En primer lugar, hay unos teólogos seculares, por ejemplo, que dicen que si tú lees la Biblia, el Antiguo Testamento, vas a ver, por ejemplo, habla de Él. ¿Quién es Él? En hebreo, Él quiere decir Dios. Pero también hay otra persona que se le refiere a Yahvé. Entonces, hay dos seres, dos dioses. Un dios es Él, se llama Él, y el otro dios se llama Yahvé. Es algo, no tiene sentido, ¿verdad? Eso es incorrecto. Él simplemente quiere decir Dios y su nombre es Yahvé. El nombre divino es Yahvé. Eso lo habíamos leído ya en Éxodo capítulo 3. ¿Dónde está la prueba entonces que Yahvé es Él y Él es Yahvé? Dios es Yahvé, Yahvé es Dios, es un solo Dios, es el mismo Dios. ¿Cómo sabemos eso? ¿Cómo sabemos eso? Aquí está en Éxodo capítulo 6, lo acabamos de leer. Yo soy Yahvé. Y me parecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como El Shaddai, es decir, yo soy El Shaddai. Yo soy Él. Él quiere decir Dios. Shaddai quiere decir todopoderoso.
Yahvé está diciendo aquí, yo soy Él, es decir, Dios. En hebreo, Él es Dios, quiere decir Dios. No es Él como el artículo Él, ¿verdad? O la, no, no, sino es una palabra en hebreo. Él quiere decir Dios en hebreo. Si tú estás hablando hebreo y dices la palabra Dios, vas a decir Él, ¿ok? Entonces ahí Dios, Yahvé, está diciendo yo soy Dios, yo soy Yahvé. Entonces Él es Yahvé, Yahvé es Dios. Eso es algo muy incorrecto decir que son dioses diferentes. No tiene sentido. Alguien que lea la Biblia no va a llegar a esa conclusión. Ese es un invento, ¿verdad? Invento falso. Entonces vamos a seguir ahora. Hay unos que dicen, oh, no, 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 perdón. No es que Él es un Dios y Yahvé es otro Dios. Él es Yahvé y Yahvé es Él, como vemos ahí. Sino Elión. En hebreo, la palabra Elión quiere decir Dios Altísimo. Y ahí es cuando se agarran estas personas y dicen, Elión es un Dios, es el Dios más alto, ¿verdad? Dios Altísimo es el más alto. Y luego Yahvé está abajo. Entonces Yahvé es el Dios chiquito y luego Elión es el Dios grande. Eso no tiene sentido tampoco, eso es incorrecto. Eso nos dice el Salmo 97:9. Dice, tú, Yahvé, eres el Altísimo, eres el Elión. Entonces ahí están las pruebas, cómo le mostramos que no tienen razón. Éxodo capítulo 6, aquí estos primeros versículos que acabamos de leer, pero también Salmo 97:9 dice, tú, Yahvé, eres Elión. Elión es Yahvé, Yahvé es Elión, es el mismo Dios. No es un Dios chiquito y otro Dios grande, no, 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 nada de eso. Ahora, tenemos aquí una supuesta contradicción, porque si Dios está diciendo, yo me aparecía a Abraham y a Isaac y a Jacob como el Shaddai, Dios Todopoderoso, pero por mi nombre Yahvé no me di a conocer, am, noten estos versículos aquí. Aquí está Génesis 15:7, dice, además dijo Dios, está hablando aquí con Abraham, dice, yo soy el Señor, Señor en pura letra mayúscula quiere decir Yahvé, yo soy Yahvé que te hizo salir de Ur de los Caldeos para darte en posesión esta tierra. Entonces Dios hablando con Abraham se revela como Yahvé. Entonces, ¿qué pasó? Hay una contradicción aquí con Éxodo 6 porque Dios le dijo a Moisés, por mi nombre Yahvé no me di a conocer a Abraham, a Isaac y a Jacob. Pero vemos aquí en Génesis que sí lo hizo. Le dijo a Abraham, yo soy Yahvé, el que te sacó de tu tierra. ¿Qué tal? Génesis 27:7, Isaac también conocía ese nombre divino, Yahvé. Aquí dice, aquí está hablando Isaac con su hijo Esaú. Le quiere dar la bendición a él. ¿Se acuerdan? Dice, dice, Rebeca está hablando aquí y está hablando de Isaac y está diciendo que ella escuchó cómo quiere bendecir a Esaú. ¿Verdad? ¿Se acuerdan que ella estaba ahí escuchando que Isaac quería bendecir a su hijo Esaú? Rebeca, su esposa, lo escuchó y dijo, dice, le ha prometido, yo escuché que le ha prometido a Esaú que antes de morir lo va a bendecir poniendo al Señor, es decir, a Yahvé como testigo. Entonces Isaac mismo mencionó a Yahvé, es decir, frente a Dios, frente a Yahvé, yo te voy a bendecir, ¿verdad? Eso va a ser una bendición y Yahvé va a ser nuestro testigo. Entonces Isaac también conocía el nombre divino. Abraham, Isaac. Obvio que Rebeca también, aquí está hablando Rebeca, pero también Jacob. ¿Se acuerdan cuando estaba en Betel, Jacob, y tuvo un sueño? Cuando puso la piedra allí y se acostó encima de la piedra, como lo usó como almohada, y se quedó dormido en el sueño, miró a Dios, dice, en el sueño el Señor, es decir, Yahvé, estaba de pie junto a él y le decía, yo soy el Señor, Yahvé, el Dios de tu abuelo Abraham y de tu padre Isaac, a ti y a tu descendencia les daré la tierra sobre la que estás acostado. Y dice, entonces Dios se reveló a Jacob como Yahvé, le dice, yo soy Yahvé. El Señor, letra mayúscula quiere decir Yahvé, en el hebreo es Yahvé. ¿Ok? Entonces, ¿qué está pasando aquí? ¿Es una contradicción? No, aquí está la solución. Debemos de tener en mente el contexto histórico, ¿verdad? Obviamente Dios reveló esto a Moisés y entonces tenemos que pensar de esa manera, ¿cómo está pensando Moisés cuando recibió esta revelación de Dios? ¿Cómo está pensando Moisés? Cuando Moisés le reveló esta información a los israelitas, ¿cómo lo recibirían?
porque tenemos que tener en mente que Moisés escribió el libro de Génesis, también escribió el libro de Éxodo, y él no tuvo problema con escribirlo porque obviamente no es contradicción. Entonces, ¿qué es la explicación entonces? Ok, tenemos dos conceptos en cuestión de conocer el nombre de Yahvé o conocer a Yahvé. ¿Qué quiere decir eso? Conocer a Dios o el nombre de Dios se puede referir a tener una relación con Dios, una relación íntima con Dios. Conoces al Señor, ¿verdad? Otro sería, am, se puede significar aprender por experiencia, ¿ok? En el Antiguo Testamento vemos que hay personas que conocen a Dios por el hecho de que tienen una relación íntima con Dios, conocen al Señor. De hecho, hoy en día usamos esas palabras, ¿verdad? ¿Conoces al Señor? ¿Sí? Cuando le hacemos preguntas a personas, ¿conoces al Señor? ¿Verdad? Si queremos ver si creen en Dios y obedecen a Dios y todo eso, decimos, ¿conoces a Dios? Pero también en el Antiguo Testamento se puede referir a aprender por experiencia. ¿Cómo? Sí. ¿A qué se refiere el nombre de Dios? ¿Verdad? Es un nombre que Dios tiene, o si nos fijamos en los títulos de Dios, es un título que Dios tiene que se refiere a algo de sí mismo, de Dios, pero que también tiene un efecto creado. Les voy a dar ejemplos aquí. En primer lugar, vemos que Dios es todopoderoso, ¿verdad? El Shaddai, Dios es todopoderoso. Eso quiere decir que Él es omnipotente, tiene todo el poder y por eso puede, ¿qué es el efecto creado? El efecto creado es que él puede resolver todos nuestros problemas. Entonces, no solamente nos dice algo sobre el Señor, que Él es todopoderoso, Él es omnipotente, pero también nos da saber sobre nuestra relación con Dios, cómo Dios nos afecta a nosotros. El hecho de que Él es todopoderoso quiere decir que Él puede resolver todos nuestros problemas. Entonces, nos da ese título de todopoderoso, nos da un significado con respecto a nosotros también. Y así lo conocían Abraham, Isaac y Jacob, como el Dios que resuelve todos nuestros problemas. Cuando tenemos hambre, nos da de comer. Cuando tenemos sed, nos da de beber. Cuando estamos cansados, nos da descanso, ¿verdad? Entonces, ellos conocían a Dios como Él, conocían el nombre de Yahvé, pero por experiencia conocían que Dios es todopoderoso, porque cualquier problema que ellos tenían, Dios se los resolvaba. Vemos, por ejemplo, con Abraham, cuando tuvo miedo que lo iban a matar por su esposa, ¿quién resolvió el problema? ¿Él mismo? No, Dios. Isaac hizo lo mismo, ¿sí? Jacob también, cuando él tuvo problemas, ¿quién fue el que resolvió todos los problemas de Jacob? Vemos, sí, si leen el libro de Génesis, ya lo hemos leído, vemos que siempre era Dios, 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 Dios. Dios estaba ahí presente protegiéndolo. Entonces, él experimentó ese hecho que Dios es todopoderoso. Y por eso dice Dios, ellos me conocieron como El Shaddai. Pero por mi nombre Yahvé no me di a conocer. ¿Por qué? ¿Eso qué quiere decir? Recuerden que Dios es Yahvé, este es el nombre divino, este es el nombre de Dios Yahvé. Y esto, si se acuerdan, ya hemos hablado de esto cuando hablamos del libro de Éxodo capítulo 3. El hecho de que Dios es la existencia misma y concede existencia a todo lo que Él desea. Nosotros estamos aquí porque Él quiere. Si Dios deja de existir, nosotros también, porque Él nos sostiene. Entonces, Dios concederá existencia a las promesas del pacto al cumplirlas. A esto es a lo que se refiere Dios aquí. Cuando Él dice, yo me parecía a Abraham y a Isaac y a Jacob como El Shaddai, pero por mi nombre Yahvé no me di a conocer, lo que dice es, ellos no experimentaron el cumplimiento de las promesas que les di. Yo les di promesas a ellos, pero eso es todo. Ellos tuvieron fe porque miraron como yo era todopoderoso, ellos reconocieron que yo era todopoderoso y ellos sabían, aunque no
miraron el cumplimiento de las profecías en su vida, ellos creyeron que sí iban a pasar, ¿ok? Pero no experimentaron el cumplimiento de las promesas. Y por eso Dios dice eso. Porque ahorita Él es Yahvé, Él da existencia, porque Él es la existencia misma. Él va a dar existencia a estas promesas al cumplirlas. Es decir, le está diciendo a Moisés, estas promesas que le di a Abraham, a Isaac y a Jacob van a ser cumplidos en tu tiempo. No te preocupes, no tengas miedo, todo va a estar bien. Más bien, alégrate, porque sí vas a ver el cumplimiento de mis promesas. No es contradicción, es una buena noticia que le está dando a Moisés. Pero si uno no lo entiende de esa manera, entonces no va a saber, va a pensar que es contradicción. Entonces, conclusión, aunque Abraham, Isaac y Jacob sin duda tuvieron comunión con Dios, tuvieron una relación íntima con Dios, con Yahvé, e incluso vemos que conocían el nombre de Yahvé, no experimentaron las promesas del pacto que les fueran hechas. Y aquí hay unos ejemplos. Dios le promete a Abraham, por ejemplo, en Génesis 15, 13 al 14, le dice que van a ser esclavizados en una tierra ajena y van a ser maltratados, van a ser esclavizados fuera de la tierra de Canaán, pero Dios los va a redimir, los va a sacar de allí, los va a llevar a la tierra prometida. También Dios prometió en Génesis 28, 13 que que de Abraham, de Isaac y de Jacob surgirá una nación poderosa y que serían llevados a la tierra prometida. Todo esto, o sea, todo esto, Dios lo prometió en esos tiempos de Abraham, Isaac y Jacob. Y vamos a ver ahora el cumplimiento en los tiempos de Moisés. Aquí está la prueba, entonces, hermanos. Aquí está la prueba que a esto se refiere. Vemos lo mismo después en el libro de Primera de Samuel. En Primera de Samuel, el libro de Primera de Samuel, hay un niño que se llama Samuel. Hay un niño que se llama Samuel y en Primera de Samuel 3:7 dice que no conocía a Yahvé. ¿Ustedes han oído hablar de él, de Samuel? Un niño muy justo, ¿verdad? Muy santo. Ah, servidor del Señor. ¿Cómo va a decir la Biblia que no conocía a Yahvé? Eso es lo que dice Primera de Samuel 3:7. En primer lugar, él sí conocía el nombre de Dios. Eso lo vemos en Primera de Samuel 1:11 y versículo 20. Ahí vemos que ah, su mamá conocía el nombre de Yahvé y llevó a su muchacho al templo cuando él nació, ¿sí? Lo llevó allí donde estaba pues, la arca de la alianza. Aún no se había formado el templo, pero se lo mandó al sacerdote Elí y pues iba a vivir la vida ahí con él, pues, ¿verdad? O sea, sirviendo al Señor. Entonces, lo más básico que ella le iba a enseñar a su hijo es el nombre de Dios, obviamente Yahvé, ¿verdad? Entonces, y también en el versículo 20 nos dice que le puso el nombre de Samuel basado en qué. Aquí está. Primera de Samuel 1:20. Si quieren ver qué quiere decir el nombre de Samuel. Miren el significado del nombre de Samuel y lo que dijo su mamá, lo que dijo la mamá de Samuel. Dijo, Ana, se llamaba Ana. Ana concibió y a su debido tiempo dio a luz un hijo al que le puso por nombre Samuel, pues dijo, ¿por qué? Dijo, al Señor, Señor en letras mayúsculas es Yahvé, a Yahvé se lo pedí y me lo dio, me lo concedió. Entonces, ella obviamente conocía el nombre de Yahvé y nombró su hijo basado en este hecho, que ella conocía el nombre de Yahvé y le dijo, a Yahvé se lo pedí. Entonces, obviamente Samuel también va a saber el nombre de Yahvé. También vemos que Samuel tuvo relación íntima con el Señor. Samuel también, o sea, él conocía al Señor. Nosotros diríamos, él conocía al Señor porque él servía al Señor, sirvió al Señor con fe, con mucha fe.
Eso está en Primera de Samuel 2:18, Primera de Samuel 2:26, Primera de Samuel capítulo 3 versículo 1. Léanlo, eso, el capítulo 2 capítulo 3 van a ver cómo Samuel era un niño que amaba mucho a Dios. Entonces, ¿cómo puede decir después, Primera de Samuel 3:7, que no conocía a Yahvé, si él tuvo una relación íntima con Dios? Lo conocía, porque dice que no lo conocía. Bueno, la respuesta es que ahí nos da la respuesta en 1 de Samuel 3:7. El mismo versículo dicen, aún no conocía al Señor. Es la misma palabra que se usó acá en Éxodo 6. Yadá, conoció, no, aún no conocía a Yahvé. Porque la palabra de Dios no se le, aún no, no se le ha presentado. Es decir, aún no era profeta. Después iba a experimentar algo más grande. Bien, se dice que él no conocía a Yahvé porque Samuel aún no había experimentado a Yahvé como lo hará más adelante cuando Dios le habla, porque Dios lo va a hablar, ¿verdad? ¿Se acuerdan de esa historia donde Dios le habla y se levanta Samuel de su cama y va a Elí porque pensaba que era Elí y le decía a Elí, oh, me llamaste? Elí dijo, no. Y otra vez sucedió, le dijo que no, no, no te llamé. Otra vez se acostó y le dijo, oh, pues me llamaste. Y Elí le dijo, no, no te llamé, pero la próxima vez di, Señor, aquí estoy. Y vas a hablar con el Señor porque Elí sabía que Yahvé, Dios, lo estaba hablando. ¿Ok? Y a eso es lo que se refiere. No se refiere al hecho de que no conocía el nombre de Yahvé, no se refiere al hecho de que no era un justo siervo de Yahvé, sino se refiere al hecho de que aún no había experimentado a Yahvé Dios como lo hará más adelante cuando Dios le habla. ¿Ok? Entonces no hay contradicción. Ahora si seguimos aquí, ah, dice, también establecí mi pacto con ellos, ¿verdad? Pero no experimentaron las promesas aún, de darles la tierra de Canaán, la tierra de donde peregrinaron. Ellos eran peregrinos allí, no recibieron la tierra en su tiempo. Además, he oído el gemido de los israelitas porque los egipcios los tienen esclavizados y me he acordado de mi pacto. ¿Qué está diciendo el Señor Dios allí? Se me olvidó, gracias por sus oraciones, porque ¿saben qué? Se me olvidó que estaban esclavizados. ¿Eso es lo que está diciendo Dios? Obviamente que no. Dios no está diciendo eso. No está diciendo que se le olvidó el pacto y ahora se está acordando por las oraciones. Vean, por favor, el estudio bíblico que hice está en el canal Génesis capítulo 8. Génesis capítulo 8. Ahí doy una explicación de qué quiere decir cuando dice que Dios se acordó. Se refiere ahora, y muestro las pruebas, ¿ok? Que a lo que se refiere eso no es que Dios se lo olvidó y ahora se está acordando, sino quiere decir que ahora Dios va a trabajar para qué. Ahora se va a actualizar esas promesas que hizo. Por tanto, dile a los israelitas, yo soy el Señor, y los sacaré de debajo de las cargas de los egipcios. Por tanto, dile a los israelitas, perdón, ya me fui para atrás. Los libraré de su esclavitud y los redimiré con brazo extendido y con grandes juicios, o sea, las plagas. Los tomaré a ustedes por mi pueblo mío, y yo seré su Dios. Sabrán que yo soy el Señor su Dios, que los sacó de debajo de las cargas de los egipcios. Los traeré a la tierra que juré a dar a Abraham, a Isaac y a Jacob, y se la daré a ustedes por heredad. Yo soy el Señor. De esta manera, Moisés, noten cómo está conectando el cumplimiento de las promesas con su nombre, ¿verdad? Por eso dice que Abraham, Isaac y Jacob no conocieron, ah, no lo conocieron por ese nombre. Es porque no experimentaron el cumplimiento de las promesas. De esta manera, Moisés habló a los israelitas, pero ellos no escucharon a Moisés a causa del desaliento y de la dura servidumbre. Entonces, el plan de Faraón parece que está funcionando porque eso es lo que él quiso hacer. Faraón quiso que ellos, que el espíritu de ellos se quebre, para que ya no tengan fe, para que ya no escuchen a Moisés. Entonces aquí Faraón representa al diablo, ¿ok? Moisés representa al que libra a los esclavizados, es decir, a Jesús. Los israelitas aquí es el pueblo de Dios. Esto representa a nosotros que también somos parte del pueblo de Dios, ¿verdad? Por el bautismo somos pueblo de Dios nosotros. También vemos que Dios los va a sacar y van a pasar por el Mar Rojo, van a pasar por la agua, eso representa el bautismo.
Y también Dios les va a dar de comer maná del cielo cuando, cuando estén en el desierto. También Dios a nosotros nos da comida desde lo alto, la Eucaristía, ¿sí? Comida espiritual, para sostenernos en nuestro desierto que vamos caminando día a día, ¿sí? Y vemos después que esa primera generación, menos Josué y Caleb, no llegaron a la tierra, no entraron a la tierra prometida, no pudieron entrar, sino la siguiente generación después de ellos sí entraron. Entonces, debemos de mantenernos firmes en la fe, siempre firmes en la fe, para llegar a nuestra tierra prometida que es el cielo. Tenemos una nueva tierra prometida que es el cielo. Tenemos un nuevo pacto establecido por la sangre de Jesucristo. ¿Ok? Entonces aquí vemos mucha tipología que conecta con el Nuevo Testamento. Entonces el Señor habló. Y fíjense, entonces aquí vemos que no querían creer. ¿Por qué? Por el sufrimiento. Hay muchas personas así, por el sufrimiento no quieren creer en Dios. Pero ¿quién sufrió más que cualquier persona? Vemos nuestro Señor Jesucristo. Él era el más inocente, el hombre más inocente. Entonces, esperamos era que él a lo mejor estaba viviendo como rey y todo eso con su oro y ropa fina. No, era hombre pobre y sufrió en la cruz. Entonces, ¿qué aprendemos de eso? Que Dios de todo establece algo más grande, ¿sí? Pues no pierdan la fe, no pierdan la fe. Todo es temporal. Después viene la recompensa. Igual Jesús sufrió, pero resucitó y está sentado ahora a la derecha del Padre. Y nos da la misma promesa a nosotros que también nosotros, si permanecemos en Él, vamos a ser igual que Él. Nuestros sufrimientos se van a convertir en recompensa y vamos a resucitar. Vamos a estar en el cielo con Él, ¿sí? Y muchas de las veces cuando uno se convierte, tiene una conversión, ahí pueden empezar los ataques y se puede volver difícil por las tentaciones o quizás hay personas, ¿verdad? Que ahora ven que ya cambiaste y te empiezan a atacar. O hay incluso cosas que aprendes, cosas que vienen de Dios, dogmas o prácticas que vienen de Dios que debemos de hacer y uno puede decir, bueno, esto es difícil, como que ya no quiero hacerlo, ¿verdad? Esas son cosas que uno tiene que tomar precaución para no caer en esas cosas, sino tener siempre fe en Dios y someterse a Dios simplemente, ¿verdad? Entonces el Señor habló a Moisés y le dijo, ve, habla a Faraón, rey de Egipto, para que deje salir a los israelitas de su tierra. Pero Moisés habló delante del Señor y le dijo, los israelitas no me han escuchado. ¿Cómo pues me escuchará Faraón, siendo yo torpe de palabra? Ok, noten que al final del capítulo 5 que hizo Moisés, le dijo a Dios, Señor, ¿por qué has hecho esto? ¿Sí? Y ahora, ¿qué está diciendo? Le está diciendo Dios, Dios, ¿cómo crees que esto va a funcionar si ni siquiera los israelitas me quieren escuchar y tú crees que van a escuchar, van a escuchar el faraón? Noten cómo Moisés no está escuchando lo que está diciendo el Señor. El Señor le está diciendo que por mano dura los va a dejar ir. Dios ya sabe que faraón no les va a dejar ir, si no es a las fuerzas. Pero Moisés no está escuchando, sino él está fijándose en sí mismo y en las cosas que están pasando alrededor. Muchas de las veces las cosas que pasan a nuestro alrededor nos causa a no acordar quiénes somos, no a recordar quién es Dios. Podemos caer en pecado, podemos caer en dudas, pero eso es cuando no recordamos. Dios le acaba de decir, por mano dura los va a dejar ir. Si le preguntamos ahora a Moisés que está en el cielo, ¿qué creen ustedes que diría? Dios tenía razón. Hay que acordar eso. Dios siempre tiene la razón. Y dice Moisés, siendo yo torpe de palabra. Cuando dijo eso, en el hebreo dijo, mi boca no está circuncidada. ¿Cómo que no está circuncidada? ¿Qué es eso qué quiere decir? ¿Cómo que? La circuncisión en la Biblia ah, representa en primer lugar quitar la carne, o sea, lo carnal.
y entrar en estado espiritual, ¿sí? Pero también puede representar que algo está funcionando como debe, ¿sí? Por eso, en Deuteronomio capítulo 30, antes de que muera Moisés, le va a decir al pueblo de Israel, antes de que entren al pueblo, a la tierra prometida, Moisés les va a decir, Moisés les va a decir, circunciden sus corazones. ¿Cómo es eso? ¿Tienen que tener una operación, cirugía? No, no, es simbólico, es espiritual. Quiere decir, quita esa carne dura de tu corazón, que es como una piedra que tienes en tu corazón, quítala, porque está bloqueando el camino. Tienes que dejar que Dios entre en tu vida, tienes que tener una conversión, conviértense, ¿sí? Eso es lo que les estaba diciendo Moisés. Entonces aquí cuando dice, mi boca no está circuncidada, cuando dice, está diciendo yo soy torpe de palabra, es decir, no funciona bien, no es como debe de estar, ¿ok? No puedo hacer tu voluntad, es lo que está diciendo prácticamente. Me está bloqueando para hacer tu voluntad. Pero Dios, ¿qué le dice? Dice, entonces el Señor habló a Moisés y a Aarón y les dio órdenes para los israelitas y para Faraón, rey de Egipto, a fin de sacar a los israelitas de la tierra de Egipto. ¿Qué dice Dios? Ahí está Aarón, va a ir contigo y vas a hacer lo que te voy a decir. Entonces otra vez empezó con el pretexto del principio. Soy torpe de palabra, pero Dios le dio lo mandó otra vez de nuevo. Entonces, ahora esta es una parte, ¿verdad?, donde estamos emocionados. ¿Qué va a pasar ahora cuando hable con el faraón? Pero miren lo que la Biblia nos hace. Nos da una genealogía. ¿Por qué? En medio de esto, ¿sí? Bueno, lo que debemos de ver es que, recuerden, ¿qué es el propósito? Nosotros a lo mejor no vemos el propósito, es algo raro. Bueno, yo no quiero ver esta genealogía. Incluso a lo mejor personas que se brincan esa genealogía, la brincan y ya seguimos con la historia, ¿verdad? Porque eso es lo que queremos ver. Pero tenemos que preguntarnos qué es el propósito, por qué Moisés agregó esto, qué es el punto, qué está pasando aquí, por qué esto fue agregado. Las genealogías en la Biblia nos da una historia también, nos da información también, información espiritual. Aquí vamos a ver, miren, dice, estos son los jefes de las casas paternas, los hijos de Rubén, primogénito de Israel, Anoc, Falú, Esrón y Carmí. Estas son las familias de Rubén. Los hijos de Simeón, Jemuel, Jamín, Ohad, Jaquín, Zoar y Saúl, hijo de una cananea. Estas son las familias de Simeón. Esos son los nombres de los hijos de Leví, según sus generaciones, Gersón, Coat y Merari. Los años de la vida de Leví fueron 137 años. Los hijos de Gersón, Libni y Simei, según sus familias, los hijos de Coat, Amram, Izar, Hebrón y Uziel. Los años de la vida de Coat fueron 133 años. Los hijos de Merari, Malí y Musi. Estas son las familias de los levitas según sus generaciones. Amram. ¿Qué no debemos de seguir con Judá? Acabamos de leer Rubén, Simeón, Leví. ¿Quién sigue? Judá y luego los otros hijos. ¿Por qué fueron ignorados? ¿Por qué no incluye a Judá? ¿Por qué no menciona, oh, y los hijos de Judá, etcétera, etcétera? ¿Por qué no dice eso? La razón es porque eso es lo que nosotros esperamos. Vamos leyendo y esperamos que nos diga después Judá y luego los demás hijos de Jacob. Pero cuando llegamos a Leví, ahí para. Llegamos a Leví y nada más sigue con la descendencia de Leví. ¿Por qué? Porque nos está diciendo que Dios va a trabajar por medio de esta familia, la familia de Leví, la descendencia de Leví, porque de ahí viene Moisés, de ahí viene Aarón. ¿Ok? Cuando menciona las familias, la palabra en hebreo es clan, porque esta es una sociedad basada en clanes. Y eso es muy importante porque después, cuando lleguemos en el libro de Números, por ejemplo, las personas que van a cargar la arca, ¿verdad? Depende del clan. Este clan va a hacer este trabajo, este clan va a hacer este trabajo, este clan va a hacer este trabajo. ¿Sí? Es una sociedad basada en clanes. Y entonces cuando menciona la descendencia,
está mencionando en cuestión de clanes. Entonces no va a mencionar a cada, por ejemplo, este hijo, y luego este hijo, y luego este hijo, y luego este hijo, hasta Moisés, sino da los nombres de las personas de quien vienen esos clanes. ¿Sí? El clan de Gersón, el clan de Coat, el clan de Merari, esos clanes, ¿sí? Porque es una sociedad basada en clanes. Por eso, si se fijan, Jacob llegó a Egipto, los israelitas entraron a Egipto, 350 años después salen de Egipto. Ahora, si agarran esta genealogía y traten de contar los años o ver las generaciones, no van a sumar a 350. ¿Por qué? Porque se está brincando generaciones. ¿Por qué? Porque se está enfocando en los clanes. ¿Ok? Los clanes, eso es importante. Llegamos finalmente a Amram. Ese es el papá de quién? El papá de Moisés. Dice, Amram tomó por mujer a Jocabed, su tía, y ella dio a luz a Aarón y a Moisés. ¿Cómo que su tía? Eso no está permitido según Levítico capítulo 18. Moisés mismo escribió eso. Levítico capítulo 18 no está permitido casarse con su tía, por ejemplo. Eso está en Levítico 18. No es por qué lo hizo. Bueno, eso era antes de que Moisés recibió esa ley. Dios lo permitió para hacer algo más grande. Dios, todo lo que pasó en estos tiempos era porque Dios va a construir algo más grande. No quiere decir que tú lo tienes que hacer, porque incluso en el libro de Levítico nos dice que eso no se debe de hacer. Pero hay otra interpretación. Si se fijan en el hebreo, esa palabra viene de la palabra querida. Entonces no es necesariamente que sea su tía, sino puede ser también su querida. Pero si fuera su tía, aún no hay un problema, no se tiene que escandalizar, porque la Biblia no nos está diciendo que tenemos que hacer eso, sino nos está dando una genealogía, algo que sucedió y Dios va a construir algo más grande de eso. Y vemos en el libro de Levítico que no lo debemos de hacer. Entonces no crean que esto es lo que debemos de hacer nosotros, por ejemplo, ¿verdad? Pero ella dio a luz a quién? A Aarón y a Moisés. Amram, si ven todos los nombres, van contándolos, adivinen qué número es Amram. Él es el número 26. ¿Por qué eso es importante? ¿Sabían ustedes que el número del nombre divino de Yahvé, es 26? ¿Cómo? ¿Eso qué quiere decir? Si se fijan, por ejemplo, en el número del nombre de David, es 14, porque si se fijan en las letras es D, A, B y D, pero el hebreo en estos tiempos, en la antigüedad, no tenía vocales. Nos quiten, por favor, la letra A, la letra I. Se van a quedar con simplemente D, B, D. David, pero se va a escribir como D, B, D, con las letras hebreas D, B, D, D, B, D. Entonces, D, B y D son letras, pero en el hebreo también representan números. D representa el número 4 y B representa el número 6. Tenemos 4 y 6 más 4, 4 más 6 más 4, D, B, D, 4 más 6 más 4 es 14. Y pueden hacer lo mismo con su nombre. Si agarran los consonantes, las letras de su nombre y ponen un número, lo pueden sumar para formar otro número y ese va a ser el número de tu nombre. Entonces, el número del nombre de David es 14. Por eso vemos en Mateo capítulo 1, cuando menciona la genealogía de Jesús, nuestro Señor, dice, esta es la genealogía desde Abraham a David a Jesús. Y dice, de Abraham al rey David, 14 generaciones, de David al exilio, 14 generaciones, del exilio a Babilonia a Jesús, 14 generaciones, 14, 14, 14. De esto a esto, de esta persona, 14 generaciones. De esta persona a esta persona, 14 generaciones. De esta persona a esta persona, 14 generaciones. ¿Por qué lo menciona 14, 14, 14 en 14 bloques? Porque ese es el número del rey David, mostrando que Jesús es descendiente del rey David. Entonces hay conexión con el número del nombre y con la persona de quien se habla. 14 es relacionado con Jesús porque él es descendiente del rey David. Eso lo mencioné en el estudio bíblico de Mateo capítulo 1. Por favor, véanlo si no lo han visto. Pero aquí Amram es el número 26.
Yahvé son las letras Yod, Hey, Vav, Hey. Yod es número 10. Hey es el número 5. Vav es el número 6. Recuerden, como con David, B es 6. Y luego Hey es 5. 10 más 5 más 6 más 5 es 26. El número del nombre de Yahvé es 26. Y aquí la persona número 26 es Amram, porque en la familia de Amram va a trabajar Dios en sus hijos, Moisés, Aarón y Miriam. Van a ser figuras muy importantes. Los años de la vida de Amram fueron 137 años. Los hijos de Izar, Coré, Nefeg y Sicri. Los hijos de Uziel, Misael, Elzafán y Sitri. Y Aarón tomó por mujer a Eliseba, hija de Aminadab, hermana de Nazón, y ella dio a luz a Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Esos son los hijos de Aarón. Después vamos a ver más sobre estos hijos, pero fíjese cómo se casó con quién, con la hija de Aminadab. ¿Han escuchado ese nombre? Aminadab. A lo mejor, si ustedes han leído la genealogía de Mateo capítulo 1, la genealogía de Jesús, ahí va Aminadab. Ahí va su hijo Nazón. Son antepasados de Jesús. Aminadab es antepasado de Jesús. Nazón, su hijo, es antepasado de Jesús. ¿Eso qué quiere decir? Que esta mujer, ¿cómo se llamaba? Eliseba, es del tribu de Judá. Ella es de la tribu de Judá. Aquí tenemos el tribu de Leví y el tribu de Judá, dos tribus muy importantes porque de Leví viene Moisés, que va a liberar al pueblo, y de Judá va a venir el Mesías. Eliseba, de hecho, es el nombre de Elizabeth, es el mismo nombre, pero nada más que es en hebreo, Eliseba. Los hijos de Coré, Asir, Elcaná y Abiasaf. Estas son las familias de los coreitas. Y se acuerdan de la rebelión de Coré en Números capítulo 16. Se rebelaron contra Moisés. Ese es el a que se refiere. Coré, ahí está. Eleazar, hijo de Aarón, tomó por mujer a una de las hijas de Futiel y ella dio a luz a Finés. Estos son los jefes de las casas paternas de los levitas según sus familias. Aarón y Moisés son a los que el Señor dijo, saquen a los israelitas de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Ellos son los que hablaron a Faraón, rey de Egipto, para sacar a los israelitas de Egipto. Estos fueron Moisés y Aarón. Esos versículos que nos está diciendo no no están hablando de otro Moisés o de otro Aarón, es el mismo Aarón de los que estamos hablando, ¿ok? Nos vamos ahora a continuar con lo que estamos hablando. ¿Qué pasó cuando Moisés y Aarón se presentaron a Faraón? Dice aquí el versículo 28, el día que el Señor habló a Moisés en la tierra de Egipto, el Señor dijo a Moisés, yo soy el Señor, dile a Faraón, rey de Egipto, todo lo que yo te diga. Pero Moisés dijo delante del Señor, yo soy torpe de palabra, ¿cómo pues me escuchará Faraón? Entonces, ahí está. Nos está acordando de lo que leemos ahí. Pero el versículo 1 de capítulo 7 y recuerden, no se escribió todo separado, como capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Cuando Moisés escribió esto, era todo junto. ¿Ok? Y, y sí, quizás a través del tiempo se agregaron unas cosas, ¿verdad? Cosas inspiradas se agregó después, pero Moisés escribió la mayoría, definitivamente. Dice, entonces el Señor dijo a Moisés, mira, yo te hago como Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú hablarás todo lo que yo te mande, y Aarón tu hermano hablará a Faraón para que deje salir de su tierra a los israelitas. Pero yo endureceré el corazón de Faraón para multiplicar mis señales y mis prodigios en la tierra de Egipto. Entonces Dios ya sabe lo que va a pasar. Dios sabe que Faraón va a decir, no, no voy a dejar ir, ok. Dios va a mandar más plagas y van a ver el poder de Dios. Van a saber quién es el Señor, quién es Dios, quién es el verdadero Dios, Yahvé. Y dice, yo endureceré, eso no quiere decir que Dios está controlando la decisión de Faraón o que Faraón es un títere. No, no se refiere a eso. A lo que se refiere esto es que
cómo va a endurecer endurecer el corazón de Faraón? Va a ser por medio de mostrarle misericordia, porque vamos a ver cuando Dios quita la plaga, cuando Dios, cuando Faraón dice, ok, sí, sí te voy a dejar ir, y Dios le tiene misericordia, ahí es cuando cambia de idea Faraón y dice, oh, ¿sabes qué? Mejor se van a quedar aquí. Y Faraón no los escuchará, es decir, no, no va a hacer caso. Entonces pondré mi mano sobre Egipto y sacaré de la tierra de Egipto a mis ejércitos, a mi pueblo los israelitas con grandes juicios. Los egipcios sabrán que yo soy el Señor cuando yo extienda mi mano sobre Egipto y saque de en medio de ellos a los israelitas. Así hizo Moisés y también Aarón. Tal como el Señor les mandó, así lo hicieron. Entonces, ¿qué pasó? Están obedeciendo al Señor. Moisés tenía 80 años y Aarón 83 cuando hablaron a Faraón. Ahora, hay unos que lo interpretan como edades literales, hay otros que lo interpretan como edades simbólicas. Después vamos a hablar más a fondo de eso, primeramente Dios. Mm, Creo que aquí estamos bien. Después vamos a ver cómo se le apareció a Moisés y Aarón al faraón. ¿Cuál faraón era? Él era el faraón, el faraón Ramsés II. Aquí está una imagen de él. Y él fue el faraón de este tiempo. Ok, voy a, nada más por los últimos minutos, voy a hablar ahora quién es el faraón del Éxodo. Bueno, la tierra de Gosén estaba en el norte de Egipto, ¿ok? Y estaba viviendo Moisés y Aarón en donde, en la tierra de Abarís, que hoy en día es la tierra de Tel El-Daba, así se llama hoy. Pero esta tierra de Abarís, hasta el día de hoy es muy verde y estaban viviendo ahí personas semitas, como los israelitas son semitas. Y vemos eso por los datos arqueológicos. Vemos que la manera que construían las casas era como muy semita. ¿Ok? También lo que comían, no comían comida que comían usualmente los egipcios. Ellos comían carne de res, mucha carne de res, mucha vaca. Los semitas comían más como cordero, ¿sí? Cosas así, animales de ese tipo. Encontraban huesos, pues, de esos, es decir, que comían eso. También encontraron la manera que enterraban era como muy semita también. La manera que ellos enterraban también era algo de manera muy semita, de estilo semita, no egipcia. Encontraron en estas investigaciones arqueológicas, encontraban que había estas cosas que son muy como de estilo semita, no egipcia. Entonces ahí es donde vivían, en Avarís, la tierra de Avarís. Bueno, resulta, y ahorita les voy a mencionar, de hecho, voy a continuar aquí con las notas. Ah, Éxodo capítulo 12 describe a Moisés y Aarón yendo a hablar con el faraón en plena noche y regresando a casa por la mañana. Entonces, esto significa que el faraón debió estar cerca, ¿verdad? Para que puedan hacer eso. Esto ocurrió durante la dinastía 19 de Egipto y duró desde el año 1292 antes de Cristo, es decir, desde el tiempo de Ramsés II, el faraón que acabo de mencionar, hasta 1189. Entonces, lo más temprano que lo podemos poner es en los tiempos de Ramsés II. Pero también ese es el tiempo ah, que vemos en Éxodo capítulo 1 que los israelitas estaban esclavizados en ese tiempo de Ramsés II, porque menciona ciudades que construyeron, que fueron construidas históricamente en los tiempos de Ramsés II. Entonces tenemos el límite en los tiempos de Ramsés II. Ahora, ¿qué es lo más tarde que puede ser? Lo más tarde que puede ser también es en los tiempos de Ramsés II. ¿Por qué? Porque en el año 1265 esta ciudad semita, de la noche a la mañana, se fueron toda la gente, como si sucediera un éxodo. Nosotros tenemos la respuesta, sabemos que era un éxodo. Esto está históricamente, nadie lo puede negar, ni siquiera los ateos. Que en ese año de 1265, cuando estaba reinando Ramsés II, estos semitas que vivían allí se fueron.
Entonces ahora está la pregunta, ¿por qué? Porque los ateos o las personas que no quieren creer en un éxodo dirán, oh, bueno, la razón es porque se movió el río, porque en ese tiempo había ríos por esas tierras en Egipto, pero lo que pasaba a veces es esas aguas del río se movían. Sí sucedía, se movían y luego había partes donde se quedaron sin agua, ya no hay agua. Entonces hay una explicación que dice, oh, la razón es porque se movió el río. Entonces ya no había agua, entonces se tenía que mover a otro lugar. Eso es lo que pasó, se movió el río. Pero esto no es correcto decir, porque históricamente tenemos textos de que el puerto todavía lo estaban usando, pero para usarlo necesitas el río. Entonces, los documentos históricos nos muestran que todavía estaban en acción allí con el río. Entonces, no se puede decir que se movió el río porque para tener el puerto, ¿verdad? Uno tiene que tener un río. Entonces, ahí está entonces, ahí está, pues ahí está las pruebas históricas que sí sucedió un éxodo de Egipto con un grupo de semitas, de la noche a la mañana se huyeron, se fueron, y eran tiempos de Ramsés II. Ahora, si nos fijamos en otros tiempos, por ejemplo, durante la dinastía 18, dinastía 18, más o menos estamos hablando antes del tiempo de Ramsés II, el faraón vivía en Tebas. Y aunque tenía un palacio en Avariz, sí tenía un palacio en Avariz, solamente se usaba para cosas administrativas. No vivía allí el faraón. No era lo suficiente grande para que viviera ahí el faraón con su corte real, con su familia real, es decir, la familia de realeza, sus concubinas, todas esas personas. No había suficiente espacio para todos ellos. Se usaba nada más para razones administrativas, no para vivir. Entonces el faraón no vivía ahí en esos tiempos. Entonces tiene que ser lo más temprano, tiene que ser Ramsés II, pero también lo más tarde tiene que ser Ramsés II, porque ahí es cuando sucede un éxodo de semitas. Y ahora algunos también afirman que durante la dinastía 18 se trasladó el faraón a Memphis, que está más cerca, a Abrís. Pero aún estamos hablando de 80 millas o 130 kilómetros. No es suficiente tiempo para que Moisés esté allá por la noche y regrese por la mañana. Es demasiado distancia. No tendrían tiempo suficiente para hacer eso. Y ahora vemos entonces que Ramsés II, él era el faraón de ese tiempo. Vamos a ver más pruebas después, más cosas que van a estar muy sorprendidos, ¿ok? Después vamos a seguir ahora con la respuesta del faraón, cómo va a responder el faraón y también vamos a ver las plagas, porque hay datos muy interesantes históricamente y bíblicamente, teológicamente con las plagas. Van a quedar muy sorprendidos, entonces vamos a acabar aquí